New Age, peligros para nuestra fe. Con Juan Sánchez Requena, ex maestro de Reiki y máster en naturopatía. Hola amigos, bendecido día nos ha regalado el Señor. Bienvenidos de nuevo a esta sección. Hoy voy a hablaros sobre qué es la nueva era, la New Age. Tenemos que decir en principio que la nueva era es un movimiento pseudo-espiritual que abarca una amplia variedad de creencias, desde un falso cientificismo hasta el esoterismo y ocultismo. Todo esto es lo que abarca. No tiene una doctrina definida, no tiene un libro único, no tiene un líder único, ni una estructura específica. Es un movimiento que es amorfo, variable, voluble, que puede mutar de una época a otra y de una región a otra, según el gusto del consumidor. Por lo cual se hace difícil de inventariar todos los elementos que están dentro de ella. Es muy fácil encontrar muchas variedades de cada una de sus ramas, pues cada experto o maestro tiene su propia concepción de la técnica. Se pueden encontrar diferencias incluso dentro de la misma ciudad, dependiendo de quién sea el practicante de una misma técnica. Parten de un falso presupuesto de respetar todas las creencias, pero realmente destruyen la fe de las grandes religiones establecidas, pues llega el momento en que se hace todo un alarde de destrucción, como veremos más adelante al exponer las 4 etapas de penetración de la nueva era en la sociedad o en los que se acercan a ella. Este movimiento, que se presenta como respetuoso con todas las personas y con una libertad absoluta con todo, tiene sin embargo unas metas que podemos resumir brevemente. Llevar al hombre a considerarse capaz de desarrollar poderes que no tienen y que no vienen de Dios, y a conseguir por sí mismo la salud, la paz, la prosperidad, la felicidad. Trata también de glorificar al hombre hasta hacerle creer que puede llegar a ser como Dios. Quiere llevar a la humanidad a una sola religión mundial, una sola cultura, un solo sistema económico y un solo gobierno mundial. Con esto trata de preparar a la humanidad para aceptar un nuevo Mesías, que sustituya al Mesías de los cristianos sobre todo. En definitiva, quiere poner al mundo a adorar a Lucifer. En la nueva era, con unas filosofías que parten de una premisa falsa y tratan de hacer la verdad incuestionable, es decir, esto es un sofisma, a través de mantras, medium e incluso drogas, se pretende llegar a una conciencia espiritual, incluso, en casos elevados, a fundirse con Dios. El cristiano parte de la Sagrada Biblia, palabra de Dios, dirigida al hombre, para que a través de Jesucristo y el Espíritu Santo alcancemos al final de los tiempos la gloria de Dios. La nueva era se presenta detrás de muchas fachadas, que ocultan la realidad y la gravedad de su influencia en los cristianos católicos. Estas son las fachadas con que se presenta. Inicialmente una aparente aceptación de todas las religiones para introducir a las personas al paganismo, debilitando sus creencias cristianas. Una búsqueda de la salud, curando por el uso de una supuesta energía universal y la meditación trascendental. Una búsqueda de la protección ambiental y el falso ecologismo para introducir a las personas al panteísmo, creer que la naturaleza es Dios. Laudato Si, encíclica del Papa Francisco, es la ecología del católico, que ya Dios mismo nos encarga desde el comienzo de la Sagrada Biblia, los capítulos 1 y 2 del Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios la creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. También utilizan un uso falso de términos cristianos. Tratan de engañar, confundir a los creyentes. Utilizan pasajes de la Biblia, rituales semejantes a los católicos, y todo para confundir, aunque muchas veces
solo porque el practicante se hace una religión a su medida, como yo me hice. De otra forma, se encontraría mal realizando estas prácticas. Tratan de dar una apariencia de científico al ocultista, parapsicología, cienciología. Ciertamente, se habla de muchos documentos que a poco que se investigue, hoy día es muy fácil hacerlo por internet, se da uno cuenta que no corresponden a las fuentes citadas, o bien han sido burdamente manipulados. También nos presenta el espiritismo como canalización. A los demonios, con los que ellos contactan, se les llaman ángeles, extraterrestres, maestros ascendidos. Hablar de demonios sería muy fuerte y no atraería a nadie, por lo que se les cambia el nombre para hacer como si fuese algo bueno. Dedicaré en otro programa unos minutos para hablar de la angeología en la nueva era. Ahora explico brevemente el proceso de penetración de la nueva era, que siempre se produce en 4 etapas, que se van imponiendo sutilmente a medida que los recién iniciados van avanzando en estas técnicas. Suelen ser muy sutiles. La primera etapa es Iglesia no, Cristo sí. Se empieza a introducir sectas de origen cristiano, desacreditando la Iglesia católica y a los sacerdotes. Son frases como yo creo en Cristo, pero no creo en la Iglesia o en los curas. Es la etapa de descrédito de los sacerdotes, de los fieles católicos, en la que se trata de hacer ver que no son necesarias las instituciones para tener una vida espiritual plena. Pero espiritual es vivir en el espíritu, y si no vivimos en el verdadero espíritu, ¿en qué espíritu vivimos? Sabemos que la vida religiosa y espiritual hay que vivirla en comunidad para que no decaiga, para que se fortalezca, y en el seno de la Iglesia es donde vivimos la palabra, la fe, la Eucaristía. La segunda etapa es Cristo no, Dios sí. Es una etapa de invasión de la religiosidad oriental y los gurús orientales, invitando a dejar atrás las religiones cristianas. En este momento se presenta a Cristo como un maestro ascendido, un yogi, un gurú más. Se quita a Jesucristo la divinidad y se comienzan los pilares para hacer del maestrillo que guía a los practicantes en una especie de semidios. Se traspasa esta etapa y llegamos a la tercera. Es Dios no, religión sí. Se introducen movimientos de desarrollo del potencial ilimitado del ser humano, en los que se convierten en cuasi religiosas ideas y planteamientos de pensadores seculares. Ya se pone de manifiesto que no nos hace falta Dios para nada. Yo puedo, por mis medios, ser Dios. En esta etapa ya hace que el practicante o bien deje sus creencias o las amolde de forma que pueda mantenerlas, pero a su medida, para no estorbar esta nueva religión en la que se está metiendo hasta la médula. Y ya la cuarta etapa es religión no, sacro sí. Se promueven creencias y prácticas de ocultismo que se presentan como sagradas, incluyendo hasta el satanismo. Quita todo lo que es religión, pero deja lo sagrado. Pues en la nueva era se hacen muchos rituales con carácter sacro. Y claro, no va a destruir lo que con tanto empeño se ha ido introduciendo de la nueva era. En este estado de cosas es oportuno hacer una síntesis de cómo presenta a Dios la nueva era. Nos presenta a Dios como un ser no personal. Es una energía cósmica que todo lo trasciende y abarca, y que en todo se presenta. A Cristo lo presenta como un mero maestro portador de enseñanzas. El pecado no existe, es fruto de anteriores reencarnaciones. Es decir, el listón lo pongo yo donde yo quiera. No son necesarias las religiones, pues todos los hombres pueden vivir en sintonía con la trascendencia y llegar a la fraternidad universal sin las jerarquías y organizaciones. ¿Os suena a todas las herejías de las que ya hablamos? Al hombre, ¿cómo nos presenta? Dice que el hombre obtiene la salvación por sus propios medios, que no necesita la gracia de Dios. Mediante la meditación profunda con técnicas orientales, llegamos a identificarnos y a disolvernos en la energía cósmica, en Dios mismo. Y que mediante la utilización de sus potencialidades paranormales y la evolución de su conciencia a un grado superior de armonía con el cosmos, el hombre es capaz de fundirse con Dios. Bueno, pues ya vemos cómo nos presenta a Dios, cómo nos presenta al hombre y cómo todo esto, para un cristiano, para un católico, pues no tiene mucho sentido. Los términos que se usan en la nueva era se han generalizado en la sociedad, en todos nosotros.
y es muy fácil usarlo en el lenguaje cotidiano sin darnos cuenta de que no son términos para usar los católicos, pues significan algo muy distinto a lo que en nuestra fe queremos vivir. Algunos de ellos son los siguientes: aura, autoayuda, buena vibra, canalización, chakra, globalización, karma, holístico, iniciación, mágico, nueva conciencia, nuevo orden mundial, reencarnación, regresión, telepatía, bueno, y un sinfín. También emplean otros términos a los que incluso se les ha despojado de su significado real, trastocándolo. Cuando hablan de ángeles, cuando hablan de autoestima, cienciología, clarividencia, ecologista, energía positiva o negativa, espiritualidad, guía espiritual, levitación, maestro, bueno, y un montón de ellos más, ¿no? Para concluir este somerísimo estudio sobre la nueva era, ya hablaremos en otros podcasts también, diremos que es un nuevo modo de practicar la gnosis, es decir, esa postura del espíritu que en nombre de un profundo conocimiento de Dios acaba por tergiversar su palabra, sustituyéndola por palabras que son solamente humanas. Es hacer una religión a la medida de cada cual y pensar que todo es por mí, que no necesito a nadie ni a nada, a nadie más. El error de la nueva era es la pretensión de perfeccionarnos a nosotros mismos por nuestras propias fuerzas interiores y la tentación que insidia al hombre desde el principio, recogido en el libro del Génesis, y que no es otra cosa sino la de querer llegar a ser Dios por nuestro propio poder. Esto está en el libro del Buen Ladrón, Misterio de Misericordia, de la editorial Voz de Papel, de André Daignol. El demonio intenta hacer creer al hombre que él puede salvarse y que no necesita a Cristo. La gran tentación de hoy en día, y por consiguiente la nuestra, es creer que podemos descubrir métodos que nos permitan salvarnos a nosotros mismos. Frecuentemente nos encontramos con esta tentación y no nos damos cuenta. Nos dejamos embaucar, aceptando que alguien distinto de Cristo puede salvarnos. Esto de André Dominique Philippe en el libro El acto de ofrenda de Editorial Palabra. Pues amigos, hasta aquí el programa de hoy, me despido de vosotros, hasta el próximo. Gloria a Dios, que los bendiga y nuestra Madre los proteja. Rezad por mí.